Bienvenidos al reporte 1 de Ingeniería Eléctrica 2. Somos un grupo de estudiantes pertenecientes a la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente a la Facultad de Ingeniería. En esta ocasión les hablaremos sobre los diferentes equipos de medición. Para comenzar, definiremos la clasificación de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición se dividen en medición directa y medición indirecta. La medición directa tiene manuales graduados y manuales no graduados. Por otro lado, la medición indirecta trabaja por el método de amplificación. Este método de amplificación se utiliza en las mediciones mecánicas, neumáticas, eléctricas, electrónicas y ópticas. Para esta ocasión nos centraremos en los instrumentos de medición eléctrica y electrónica, ya que el uso de estos es muy común en el área de la industria. Comenzaremos por el galvanómetro. El galvanómetro es un instrumento de medición eléctrica que se utiliza para determinar y detectar la intensidad y también el sentido de una corriente eléctrica. Para esto se aprovecha la desviación que una aguja magnética produce. ¿Para qué sirve un galvanómetro? La función principal del galvanómetro es la de detectar y medir la intensidad de pequeñas corrientes eléctricas y también determinar el sentido. ¿Cómo funciona un galvanómetro? El funcionamiento de un galvanómetro se basa en una aguja indicadora que se conecta mediante un resorte al eje de una bobina rectangular, la cual se encuentra suspendida gracias al efecto de dos polos opuestos de un imán permanente. La corriente que se quiere medir comienza a circular por la bobina rectangular plana. Esta bobina, al encontrarse entre un campo magnético y un imán permanente, comienza a girar sobre un eje vertical, haciendo desenroscar el resorte en espiral. Ómetro. El ómetro sirve para medir resistencias. ¿Cómo funciona el ómetro? El primer paso a realizar es colocar el ómetro en cortocircuito entre sus terminales. Luego se ajustan los tornillos que tienen incluidos el mismo, para garantizar la certeza de la medición. Se instala la resistencia que se va a medir entre las terminales. La aguja mostrará el resultado de la medición. Se puede escoger entre diferentes tipos de escala. Al utilizar un ómetro, se debe tener en cuenta lo siguiente. Debido a que el nivel de resistencias que se pueden medir es muy amplio, el ómetro tiene diferentes escalas que se pueden seleccionar con el cursor para adaptarse al valor de la resistencia que se quiere medir. Si se utiliza un ómetro digital, la lectura que se recibirá será inmediata. Se elige la escala con la finalidad de que la resistencia que se desea medir sea inferior al valor indicado. Se deben tomar precauciones al medir, verificando que la resistencia no genere datos de otra fuente de alimentación. La alteración de la lectura puede generar falsos resultados o incluso dañar el equipo. Que pasa por un circuito. La medición del amperímetro se indica como amperes con una letra mayúscula A. ¿Para qué sirve un amperímetro? Los amperímetros son la herramienta ideal para electricistas, así como también para personas dedicadas al control de equipos en lo referente al funcionamiento eléctrico. Si un circuito eléctrico tiene pérdidas o fallas en el sistema, la medición de amperaje indicaría un diferencial, con el cual se puede establecer un punto de partida para detectar la ubicación exacta de la pérdida, realizando mediciones específicas en diferentes partes del circuito. ¿Cómo funciona un amperímetro? Independientemente del tipo de amperímetro con el que se cuente, el funcionamiento de él puede ser de dos maneras en lo referente a la medición de corriente. Medición A. Para amperímetros de tipo gancho, la medición de corriente se realiza sujetando con las pinzas
del amperímetro el cable del cual se desee obtener el valor de flujo eléctrico. Medición B. Para amperímetros de tipo convencional, la medición consiste en un proceso más dificultoso, ya que se requiere abrir el circuito eléctrico a medir para poder conocer el amperímetro en serie, sin modificar el funcionamiento del circuito, pero pudiendo realizar una medición durante su conexión. Voltímetro. ¿Qué es un voltímetro? Es un instrumento de medición que permite conocer la diferencia de potencial o voltaje de dos puntos en un circuito electrónico. La unidad de medida del voltaje es el voltio, con una letra mayúscula V. Los voltímetros están conformados por un galvómetro al cual se le agrega una resistencia en serie. Dependiendo del rango de voltios que pueda medir, será su estructura de cables y aislación. ¿Para qué sirve un voltímetro? Un voltímetro mide la diferencia de potencial entre dos terminales. Esto puede utilizarse para medir el voltaje en dos puntos de un circuito de manera segura y sin cambiar las condiciones del circuito. Por otra parte, la verificación del voltaje que obtenemos con el uso de un voltímetro nos permite verificar si, por ejemplo, el enchufe de nuestra casa está funcionando de manera correcta o está dañado. ¿Cómo funciona un voltímetro? Consta de una resistencia muy alta conformada por un hilo fino de muchas espiras que forman una bobina. Esto hace que al conectar el voltímetro en paralelo al circuito, por el voltímetro circule la menor cantidad de corriente posible y no afecte el comportamiento del circuito. Y al tener muchas espiras, la bobina genera la fuerza necesaria para mover una aguja. Para multímetro. Un multímetro, también denominado tester, es un dispositivo eléctrico y portátil que le permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como puede ser corrientes, potencias, resistencias, capacidades, entre otras. ¿Para qué sirve un multímetro? Un multímetro tiene muchas funciones. A modo general sirve para medir distintas magnitudes en un circuito eléctrico. Algunas de las funciones del multímetro son medición de resistencia, prueba de continuidad, medición de tensión de corriente alterna y continua, medición de intensidad de corriente alterna y continua, medición de la capacitancia, medición de la frecuencia, detección de la presencia de corriente alterna. ¿Cómo funciona un multímetro? El funcionamiento de un multímetro involucra varios instrumentos de medición, como el voltímetro, amperímetro, entre otros. Lo que es importante conocer de un multímetro es saber usarlo. En principio debemos identificar qué vamos a medir y tener una idea de entre qué valores oscila esa medición. Una vez identificados, buscamos en la escala del tester los datos. Por ejemplo, si queremos medir voltaje de una corriente continua de 100 volts, buscamos en el tester la letra V, que al lado tiene una rayita continua, y elegimos el valor más grande, más cercano al valor aproximado de medición. Luego se deben conectar los cables al multímetro. El cable negro debe ir conectado en la clavija que tiene denominación COM, de común. Luego buscamos la clavija que tiene como denominación la magnitud que queramos medir. Si queremos medir voltaje, buscamos la letra V y conectamos el cable en esa clavija. Luego se deben conectar las otras terminales de los cables, el negro en la parte negativa del circuito y el rojo en la parte positiva del circuito. Luego el multímetro, si es digital, mostrará el valor en la pantalla, y en caso de que sea análogo, la aguja se moverá al valor de la medición en el sí. Batímetro. El batímetro no es más que la unión entre las potencialidades con las que se gozan los amperímetros y los voltímetros.
En este caso, se encarga de medir los watts o vatios que tiene una corriente determinada por unidad de tiempo. Los watts son la unidad de tiempo, que equivale en otras escalas a un joule por segundo, lo que realmente significa que son muy potentes. Además, pueden ser utilizados en corrientes continuas como alternas. ¿Para qué sirve un batímetro? Es un instrumento que sirve para medir la potencia eléctrica y también el suministro de corriente que tiene un artefacto determinado. Al ser una fusión del amperímetro y voltímetro, puede determinar la diferencia que existe entre ambas, para así posteriormente revelar el número de watts por unidad de tiempo, que son otorgados al artefacto por la corriente, bien sea continua o alterna. ¿Cómo funciona un batímetro? El batímetro trabaja con un sistema de bobinas para poder hacer la medición. Dos de ellas fijas y están conectadas a un circuito eléctrico en serie. Esta se llama bobina amperométricas. Por otro lado, se encuentra la bobina móvil o voltímetrica, que como el voltímetro se conecta en paralelo con el circuito. Cada una de ellas va a hacer sus respectivas mediciones. Luego, un procesador interno lo que va a hacer es multiplicar sus valores para así obtener la potencia total o el número de watts. Osciloscopio. ¿Qué es un osciloscopio? Es un instrumento de medición eléctrico en el cual se representa gráficamente la magnitud de una señal eléctrica con respecto al tiempo. En la pantalla del osciloscopio consta de dos ejes, el eje X, el horizontal, que representa el tiempo, y el eje Y vertical, que representa el voltaje. ¿Para qué sirve un osciloscopio? Un osciloscopio puede ser análogo o digital, utilizándose para monitorear la intensidad de las señales medidas con respecto al tiempo que va transcurriendo. El osciloscopio sirve para observar los valores que va tomando una señal con respecto al tiempo, conocer las propiedades de una onda como su longitud y su frecuencia, detectar fluctuaciones inesperadas en el curso de la señal, reconocer cuando la onda se encuentra afectada por un factor externo, monitorear el ritmo cardíaco de un paciente en una clínica, estudiar el funcionamiento de un aparato electrónico con base en su señal, medir ondas eléctricas en plantas termoeléctricas, plantas nucleares, centrales hidroeléctricas, entre otras. Analizador lógico. ¿Qué son? Son instrumentos utilizados para medir señales electrónicas, más que todo señales digitales. Categorías. Modular. Consiste tanto en el chasis o módulo de análisis. Portátil. Integran todo en un solo paquete con las opciones instaladas en fábrica, basados en PC. El hardware se conecta a un ordenador a través de una USB o Internet. Usos. Muchos diseñadores digitales simulan las obras para detectar defectos antes que la unidad esté construida. Analizador de espectro. ¿Qué es un analizador de espectro? Permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales, un espectro de frecuencia, las señales presentes de entrada, pudiendo ser esta cualquier tipo de onda eléctrica, acústica u óptica. Utilización en señales de radio FM. En el eje Y podemos ver la amplitud y en el eje X la frecuencia. Existen digitales y analógicos.
Analizador vectorial de señales. Es un instrumento de medición usualmente de radiofrecuencias que reemplaza el analizador de espectro como instrumento de medición para los diseñadores. Mide magnitud de fase de una señal. Frecuencímetro. Sirve para medir frecuencias contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición en un intervalo de tiempo mediante el uso de un contador que acumula el número de periodos. Se coloca en paralelo en derivación sobre los puntos que tratamos de efectuar la medida. Existen digitales y de radiofrecuencia. Gracias.